Durante la Guerra Fría existieron dos polos en competencia. Uno representado o liderado por la Unión Soviética, que era una gran potencia militar, y el otro liderado por Estados Unidos, también potencia militar, pero un país que en aquel momento estaba a la vanguardia en la producción industrial, en el comercio, los desarrollos tecnológicos, y además de eso era un país que garantizaba unos niveles de vida muy superiores a los del bloque socialista. En su conjunto, Estados Unidos y sus aliados del bloque occidental, los aliados en Asia, representaban esos países del bloque occidental en su conjunto cerca del 60% del Producto Interno Bruto Mundial. La Unión Soviética apenas representaba el 12%. Y si usted le sumaba todo lo que era el bloque soviético, Europa Oriental incluida, eso no era tan significativo como ese peso que tenía el bloque occidental. Y entonces eso, pues lógicamente, determinó una situación en el cuadro político mundial que era consona con ese nivel de correlación de fuerza. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, que el mundo se ha transformado significativamente. Y hoy que tenemos una situación de competencia parecida a la de entonces, a la de la época de la Guerra Fría, el principal competidor de Estados Unidos no es un país con niveles muy inferiores de desarrollo económico, sino es la segunda potencia económica mundial, que es China. China supera a Estados Unidos por el tamaño del PIB de paridad de poder adquisitivo. China hoy es la principal potencia comercial. La industria automovilística de China hoy es la más importante del mundo. Y China tiene el control de toda la cadena de producción de automóviles, sobre todo automóviles eléctricos. Hay que contar con los componentes chinos para fabricar automóviles eléctricos, sobre todo baterías. Algunos productos chinos como los paneles solares, como el acero, el aluminio, son los más competitivos, y China tiene avances significativos en tecnología, como la tecnología 4G. Estamos hablando de un país con una economía altamente competitiva, un país que cuenta con millones de técnicos altamente capacitados, muchos de ellos egresados de las mejores universidades de Occidente, porque los chinos tenían una política dirigida a eso. Y entonces ese es el gran competidor, que al mismo tiempo también es una potencia militar y que tiene una alianza con otro país que es un país enorme, una gran potencia militar y un país que ha avanzado en cuanto a desarrollo económico, que es Rusia. Y entonces hay ahí una situación particular que diferencia lo que vemos hoy de lo que se produjo durante la Guerra Fría. Pero hay otro fenómeno aquí que hay que tomar en consideración.
y que es una de las características de la época que estamos viviendo. ¿Cuál es? La aparición de las potencias medias, esos países que no tienen el nivel de desarrollo de las grandes potencias, pero que han tenido avances importantes y que por tanto pueden jugar un papel inclinando la balanza hacia un lado o el otro en el marco de la competencia geopolítica. Son las potencias medias. Siento que se refieren a esto algunos que hablan del sur global. Y entonces usted ve estas potencias medias que tratan muchas de, como dije en el segmento anterior, de mantener buenas relaciones con los dos polos, pero que al mismo tiempo saben que les conviene que el poder un poco se distribuya, porque eso los importantiza a todos y les da posibilidad de participar en el proceso de toma de decisiones. En el marco de la competencia que estamos viendo hoy, muchas de esas potencias medias se han ido asociando a un polo representado por el BRICS. Y si usted ve la composición del BRICS, usted se dará cuenta de que el mundo ha cambiado, pero de una manera radical. Porque usted tiene China, Rusia, Sudáfrica, India, que es la quinta economía, tiene Arabia Saudita, una potencia regional, una potencia de Oriente Medio, Egipto, otra potencia de Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos. Es decir, estamos hablando de un bloque que, aunque todavía está en proceso de consolidación, pero que va adquiriendo poco a poco cada vez más relevancia. Y ese es un dato significativo que caracteriza lo que estamos viendo en el día de hoy. Muchas potencias medias, dijimos, tratan de priorizar sus intereses nacionales. Ya no es como en la época de la Guerra Fría, que sencillamente, bueno, pues el poder del bloque occidental era tan aplastante, era tan decisivo, que ellos en gran medida eran los que trazaban el curso de los acontecimientos. No quiero con eso minimizar la importancia del polo opuesto, pero la práctica demostró cuál era la realidad de entonces. Y los resultados son cónsonos con la situación de la correlación de fuerza. Conclusión de todo esto, la economía mundial hoy es diferente. El poder económico está más repartido y en consecuencia la política internacional tiene que reflejar esos cambios. El mundo se ha vuelto multipolar. Tú no puedes con una situación en donde el poder económico se ha repartido, el poder militar ya es distinto, la realidad mundial es diferente. Hay nuevos jugadores, nuevos sujetos importantes con poder, con fuerza, y usted no puede pretender que en una situación como esa el mundo sea unipolar y que usted lo decida todo, porque eso simple y llanamente no refleja la realidad de la composición de las fuerzas en el plano global. Estados Unidos se niega a aceptar esa realidad y ha optado entonces
por tratar de cambiarla para defender su estatus como gran superpotencia que lo decide todo, pues ha decidido actuar en esa dirección, y eso explica en gran medida el desorden, el gran desorden que estamos presenciando hoy en día y los riesgos que todo esto entraña, incluyendo el riesgo de una gran conflagración, de una gran confrontación. ¿En qué momento nos detendremos en ese proceso, en esa escalada? Esa es una gran incógnita, pero todo indica que vamos directo a la trampa de Tucídides, que fue aquella situación que se dio cuando, o es lo que se ha dado siempre, que una potencia emergente desafía el poder ya establecido. En la mayoría de esos casos, cuando esa situación se ha producido, el mundo ha presenciado guerras. A eso le llaman la trampa de Tucídides y parece que vamos directo a ella. Permítanme otra pausa. En breve volvemos.